Hola, bienvenidos a un video más en Ángel Carvajal TV. Hoy estoy con un invitado especial, nuestro amigo colombiano Tiago Lucero, que él vive en Madrid y tiene su canal, ¿verdad? Un podcast llamado Fútbol o UPLF, también un poco más sencillo. ¿Qué tal, Tiago? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás? Un saludo muy especial para vos y para todos tus espectadores. Listo para hablar de nuestras expectativas, ¿cierto? Del Real Madrid y del Barcelona. Perfecto, entonces sí, el tema a tocar el día de hoy va a ser eso. Vamos a hablar un poco enfocados en nuestras expectativas del Real Madrid en lo que va de temporada y hablar sobre también las expectativas y nuestras opiniones de cómo se ha desarrollado el Barcelona. Entonces, si quieres comienza tú, dinos qué tal, qué has visto hasta ahora. Empecemos por el Barcelona. ¿Qué has visto hasta ahora el Barcelona y cómo definirías el momento del Barcelona? Vale, pues el Barcelona digamos que sobre todo el último partido que jugaron contra el Rayo Vallecano en Vallecas creo que dejó muchos, o peló el cobre, como se suele decir. Sacó al aire muchos problemas que está teniendo esta plantilla del Barcelona y mucho más las declaraciones de Hansi Flick post partido, que habla de que los egos no pueden ser más grandes que el equipo. Creo que esto va dirigido hacia ciertos futbolistas específicos del Barcelona, que tal vez se están dejando llevar mucho por todo lo que hay alrededor de ellos y se están creyendo unas superestrellas y están olvidando que precisamente el Barcelona el año pasado fue el equipo tan regular que fue precisamente porque fueron un equipo. Entonces creo que Hansi Flick está detectando eso. Me parece que ese es el principal problema que están teniendo a la hora de desarrollar el mismo fútbol que hacían la temporada pasada. El primer partido contra Mallorca no me parece que sea muy como justo para valorarlos, porque muy rápido están jugando contra 9 por las dos expulsiones que sufre el Mallorca. Después contra el Levante los complica mucho, los complica bastante. Y hay que decirlo que el Barça puede ganar ese partido porque tienen a Pedri en el equipo, que es uno de los mejores y si no el mejor centrocampista del mundo. Y ya contra el Rayo Vallecano sí ya es, digamos, el peor partido que han jugado, un partido donde se ven beneficiados por unos errores arbitrales y que el Rayo Vallecano fue completamente superior y que mereció mucho más el partido. Sí, bueno, mencionas ese partido contra el Mallorca, que, bueno, incluso el Mallorca con 10 jugadores pudo incluso empatar el partido en ciertos momentos. Ya después pues, el partido se aloca y se pone todo a favor del Barcelona. Pero destacar que desde ese partido Hansi Flick mencionaba, ¿verdad?, sobre ciertas actitudes que no le había gustado el segundo tiempo del equipo, y, y que pudieron haber hecho más contra un rival que estaba muy desfavorecido con 9 jugadores. Luego mencionas correctamente eso del Levante, fue un partido que la verdad, si no es porque el Levante termina fundido y ya total aguantando como pudiera el partido, pudieron haber sacado mínimo el empate. Y que por una jugada muy desafortunada en ese autogol al final, pues para el Levante obviamente terminan sacando el resultado los del Barcelona. Y pues sí, el Rayo Vallecano fue sumamente superior. Yo estuve analizando en otro de mis videos cómo el Rayo Vallecano explotaba las debilidades defensivas. Y mucho de eso radicaba en que uno de los delanteros del Rayo Vallecano se colocaba en fuera de lugar, o sea, de manera deliberada, mucho más adelantado de la línea defensiva del Barcelona. Entonces, esto al momento de dar los balones cruzados largos al lateral o al extremo, el delantero siempre quedaba muy favorecido en posicionamiento para que los defensas estuvieran muy distanciados. Entonces, al final podían hacer centros laterales y muchas veces lo consiguieron, pero no termina de la mejor manera. Pero en mi análisis de ese partido fue más que todo enfocado hacia partidos más complicados, ¿verdad? O sea, partidos contra, bueno, ahorita se le viene el partido contra el PSG en Champions, Chelsea en Champions, Newcastle, eh, el Real Madrid o Atlético cuando lleguen, que son rivales que obviamente en circunstancias así le van a hacer mucho más daño al Barcelona. Estamos viendo contra equipos medianos, pequeños, que le están complicando muchísimo, y contra equipos ya de mayor nivel puede sufrir mucho. Entonces, lo de las actitudes, yo siento Sí, es que... que Sí, continúa.
Nada, simplemente para cerrar el tema de la defensa, es que me parece que la táctica de Hansi Flick merece o requiere que los cuatro, bueno, los cuatro no, los dos centrales que se quedan marcando la última línea, tienen que estar súper concentrados, precisamente lo que vos señalabas. Y creo que se está extrañando muchísimo a Íñigo Martínez. Creo que todo el barcelonismo no esperaba que Íñigo Martínez fuera tan importante. O sea, creo que hablamos de Cubarsí como el mejor central, pero si hablábamos del más importante, me parece a mí que era Íñigo Martínez. O sea, era ese central, el único que en esa plantilla era capaz de pegar el grito cuando todos estaban dormidos. Ahora ya no hay ese futbolista. Y a Araujo le cuesta muchísimo jugar tan adelante. Sí, básicamente para un capitán silencioso, Íñigo Martínez era el líder de la defensa, o sea, se habla de mucho de Cubarsí, pero el líder era Íñigo, eso todos lo tenemos claro. Entonces, quiero tocar un poco más el tema también de las personalidades que están en el Barcelona, porque el año pasado no parecía eso, pues no parecía que iba a ser un problema el tema de los egos, pero obviamente ya el Rafinha quiere ser también muy importante. Estaba viendo un video hace poco de que realmente Lamine Yamal le quita el penal a Rafinha, entonces ahí como que hubieron ciertas miraditas incómodas. Rafinha, perdón, Lamine ya está también muy crecidito. Eh, ¿Vos sentís que eso tiene remedio o va a ser un problema a largo plazo de esta temporada del Barcelona? Pues me parece que lo mejor que tiene en este momento el Barcelona es un DT alemán. Y si un alemán, si lo que tiene un alemán es mano dura para precisamente controlar esos egos en el banquillo. Yo creo que Hansi Flick es la persona adecuada para controlar a Lamine Yamal. Es que, Sí. pues, se habla mucho de la edad, pero es que tiene que ver completamente todo con la personalidad. Lamine Yamal juega muchos partidos al mismo tiempo. O sea, Lamine Yamal no es solo un futbolista, Lamine Yamal es una estrella mundial a la que se le señala y se le mira absolutamente todo lo que hace. Y es una persona bastante polémica o que genera muchísimas opiniones. Y creo que la persona a su lado, o sea, la persona que tiene que estar a su lado tiene que ser Hansi Flick, tiene que estar muy pegado a él. Creo que esa es la solución. Si Hansi Flick suelta un poco las riendas del equipo, se le va a ir todo el carré. Ok, entonces vos sí crees que el Barcelona de esta temporada solamente fue este bachecito o pensás que sí puede retomar el rumbo y terminar bien la temporada del Barcelona? Pues es probable que no, porque al final Flick lo puede intentar y puede fallar en su intento, pero creo que es bueno que el entrenador desde los primeros partidos, los tres primeros que tiene, ya se dé cuenta de esto y lo haga público, me parece que es importante. Entonces creo que es el camino que hay que llevar, o que tiene que llevar el Barcelona, mejor dicho. Ya si lo consiguen o no lo consiguen, pues ya dependerá de muchos factores, porque las declaraciones de Lamine Yamal en la concentración contra España dicen o alegan, mejor dicho, que no está muy de acuerdo con lo que dice Flick. Entonces, pues ya pueden pasar muchas cosas. El camino es ese. Quién sabe si lo consigan al final. Perfecto. Ok, ¿qué te ha parecido hasta ahora el Real Madrid? Esos tres partidos. Es muy difícil, es muy difícil analizar un equipo que no tuvo su pretemporada y que prácticamente está haciendo su pretemporada dentro del campeonato. Se nota principalmente en lo físico. Los futbolistas no tienen la capacidad de llevar a cabo ese juego tan incentivo, tan intensivo que le gusta a Xavi Alonso. Por ahora, por ahora creo que lo que está haciendo Alonso es comprar tiempo. Y 3 de 3, 9 puntos, me parece que le compra suficiente tiempo, llega al parón tranquilo. Viene la Real Sociedad, una Real Sociedad que es cierto que está en unas horas un poquito bajitas, poco a poco se va enrolando en unos rivales mucho más pues complicados, pero va bien, o sea, no sé qué tanto análisis se puede hacer al respecto, no sé qué hayas visto vos principalmente del Madrid, pero creo que está bien, o sea, había que ganar y ganó, está bien. Sí, no, yo he visto, o sea, he visto ciertas cosas que después de cada partido he visto como que se ha trabajado más y ha mejorado. Por ejemplo, me ha gustado el tema de la presión,
que en los primeros, por ejemplo, en el partido contra Osasuna, sí fue un partido muy lento, muy espeso. Luego contra Oviedo vi ráfagas de presión que me gustaron muchísimo. Luego contra el Mallorca, después de que el Madrid empata y remonta, vi ¿cómo se dice? Es que no quiero decir ráfaga. Vi un tiempo más prolongado de esa presión que quiere ejecutar Xabi Alonso. Ya luego, pues los partidos sí que llegan sus momentos de que baja mucho el ritmo del equipo y tal. Pero creo que eso al final, como vos decís, es algo físico, es algo que va a mejorar conforme vayan pasando las semanas. Pero sí he visto esas ideas plasmadas en el equipo, que el equipo, los jugadores van entendiendo. Me ha gustado mucho que, bueno, ya comparándolo con el primer partido, ¿verdad? Que fue súper espeso contra Osasuna, hasta el último contra el Mallorca, vi un mejor movimiento de balón, vi que el equipo ya tenía un poquito más de verticalidad, más velocidad en ciertos movimientos. Entonces sí he visto cosas de trabajo de Xabi Alonso que inspiran confianza para la temporada. Sí, claro, es que tener a un técnico como Xabi Alonso en el banquillo es algo que al madridismo, bueno, voy a hablar en primera persona, que me genera muchísima tranquilidad. O sea, el fútbol de hoy exige, bueno, no es el fútbol de hoy, porque Ancelotti la temporada pasada también hizo maravillas con inserciones tácticas no tan grandes como las de Xabi Alonso, pero si este fútbol de alto nivel que han practicado equipos como el Manchester City, como el Barcelona la temporada pasada, como el Paris Saint-Germain también la temporada pasada, sí requiere de un técnico que sea capaz de solucionar muchas cosas tácticamente, de darles muchas herramientas a los futbolistas desde lo táctico. Y a mí me genera muchísima tranquilidad tener a Xabi Alonso ahí, porque creo que ante cualquier problema que se le presente, él es la persona más capaz de solucionarlo y de llevar a cabo las estrategias para mejorar. Y sí, lo que dices vos es totalmente cierto. La presión es algo que la temporada pasada el Real Madrid no tuvo, o sea, no tuvo. Hubo algunos partidos en los que intentaba presionar, pero era horrible, era totalmente descoordinada. Sí, sí. Y ahora es algo que se nota, y se nota. Y Xabi Alonso está construyendo el equipo desde atrás. Entonces, estoy tranquilo también por eso. Veo que se está concentrando primero en los defensas, el centro del campo, y ya luego van a venir esos automatismos, el balón rápido del que vos hablas en ataque. Perfecto. ¿Qué opinas de Arda Güler esta temporada? Eh, Arta está muy feliz y creo que eso es una muy buena noticia para él, para el Madrid y para Turquía. Eh, Xavi, es que me imagino lo chévere que tiene que ser para un centrocampista, que un tipo como Xavi Alonso, tan histórico como él, que si alguien ha dominado esa posición ha sido él, venga y te dé las claves y te diga cómo tienes que jugar, cómo tienes que perfilarte, cuáles tienen que ser tus roles, y que salga a la cancha, haga eso y lo haga bien y todo el mundo lo reconozca. Me parece que está en un estado de forma brutal, cada vez mejorando. Sí quiero verlo mucho más contra equipos duros, contra equipos más difíciles. Es que creo que esos tres primeros partidos, dos en casa, son un poco, bueno, son inferiores, son bastante inferiores al Real Madrid. Contra el Paris Saint-Germain en ese Mundial de Clubes, que no estamos teniendo en cuenta eso, pero ese es el rival más grande al que nos hemos enfrentado. Esa lesión de Trent obligó a Xabi Alonso a cambiar en muchas posiciones. Arda Güler no jugó en la posición en la que estaba jugando bien. Entonces, quiero verlo contra equipos, contra un equipo que te ponga más obstáculos a la hora de tener el balón. Está aprendiendo y está bastante bien por él, la verdad. Y ojalá porque nos está ahorrando millones, cientos de millones de euros en esa posición. Sí, no, yo considero que, según lo que ha venido siendo el Real Madrid desde que llegó Xabi Alonso, considero que va a ser una pieza que va a ser muy utilizada y va a ser muy importante a lo largo de la temporada. Evidentemente ahorita no está Bellingham, pero siento que incluso cuando vuelva Bellingham va a seguir participando mucho Arda Güler y pienso que la mayoría de partidos va a llegar a ser titular. Y eso me lleva, Sí, estoy de acuerdo sí, con vos. ajá, eso me lleva a mi siguiente pregunta. Vos seguís más fútbol sudamericano que yo, evidentemente. O sea,
¿qué representa Mastantuono como futbolista? Porque yo solo le he visto 3 partidos, estos 3 partidos. No he visto nada más de Mastantuono. O sea, pero si vos lo has visto más, ¿qué opinión extra para aclararnos quién es Mastantuono? Me cae como anillo al dedo esta pregunta porque el River Plate es mi equipo en Argentina, entonces me veo todos los partidos de River. Yo vi el debut de Franco Mastantuono, vi todos los partidos de Mastantuono en River Plate. Es un jugador que me emocionó desde el primer instante y a todo el mundo. O sea, no, para descubrir a este tipo de cracks no hay que ser un iluminado. O sea, cualquier persona ve jugar a Mastantuono y ya te dice este tipo es un crack. Sí. Porque es un crack. O sea, en River tenía un rol mucho más protagónico que el que creo que va a tener en el Real Madrid. Porque, pues claramente la diferencia de plantillas es abismal. Todo el juego pasaba por Mastantuono. Todo el juego de River pasaba por Mastantuono. Era el tipo que estaba el 100% del tiempo que estuviera en el campo en contacto con el balón. Incluso las jugadas que se desarrollaban por el extremo contrario al suyo. De hecho, la estadística, el jugador con el que más se asocia Mastantuono en River es Acuña, que es el lateral contrario. No es con Montiel, que es su lateral. Y eso te habla de que es un futbolista que está todo el tiempo en contacto con el balón, por lo menos en River. Ahora en el Madrid sigue siendo crack. O sea, la sensibilidad que tiene con el balón, los pases, la visión, eso lo sigue teniendo y eso no lo va a perder nunca. Claro que el Santo es distinto, ¿no? Vos estuviste ahí en el Madrid, en el Santiago Bernabéu, perdón. Puedes imaginarte lo que se siente entrar a ese templo como futbolista. Y es un salto grande, con 18 años. Claro que es estrella, pero pasarte a ser la estrella de River, a ser el fichaje más caro de este mercado, o el segundo, bueno, me baila la cifra ahí con Hausen, El segundo, sí. eso es una presión considerable sobre los hombros, que creo que le está pesando, pero es un arranque sensacional el de Mastantuono, teniendo todo eso en cuenta. Hay que ver cuando vuelva Bellingham, cómo se van a repartir ahí los minutos, Sí. pero por el momento excelente. Bueno, yo lo que he visto como cositas que me gustan. Me gusta eso que es un jugador sumamente atrevido, o sea, que no se ve tímido, pide el balón, o sea, presiona muchísimo, o sea, me gusta eso. Lo que sí me ha dejado con ciertas dudas, obviamente, pues porque solo llevo 3 partidos viéndolo, ha sido el tema de que qué puede ofrecer Mastantuono en ofensiva, aparte de asociarse, aparte de su buena distribución. O sea, no he llegado a ver como ese portafolio de habilidades que me diga, ok, este jugador va a ser súper diferencial. Pues es que lo que te entra por el ojo al principio es la pegada. Tiene una zurda privilegiada. Es famosísimo el gol contra Boca, pero aparte de ese hay muchísimos más goles de tiro libre y de fuera del área. Y eso lo va a ir ganando con confianza. O sea, es difícil tener un balón en la frontal del área y pegarle en lugar de pasársela a Mbappé, que lo tienes a 5 metros. Esa decisión es complicada de tomarla. Creo que con el tiempo se va a ir soltando más, Sí. va a ir ganando más confianza y se va a ir atreviendo mucho más a pegarle al balón. Lástima esta última jugada, el gol que le anulan a Arda Güler, porque el enganche que hace Mastantuono al Espectacular. inicio de la jugada es sensacional. Lástima el que anulan al final el gol, pero creo que ahí vas viendo un poco los visos del futbolista que es. Sí, sí, sí. No, y, o sea, usualmente yo no miro eliminatorias de Conmebol, usualmente, pero me puse a ver el partido de Argentina justamente para ver a Mastantuono y para ver también un poco a Nico Paz, que terminó entrando de suplente. Pero, o sea, Mastantuono lo que me encanta es eso, ¿verdad? Es un jugador atrevidísimo, es un jugador que se asocia perfecto, o sea, se entendió muy bien con Messi, era el primer partido que jugaba con Messi. O sea, es un jugador que, o sea, sí se nota que tiene algo diferente a los demás, el resto, pero siento que, evidentemente, pues tiene 18, siento que ese pelín que le hace falta para terminar de desarrollarse, terminar de explotar, ahí o sea, estoy ansioso por llegar a ver eso. Ver eso como explota un jugador como él.
Ojalá que lo haga porque donde se vuelva un futbolista tan capital o la mitad de capital de lo que fue para River Plate, ya estaremos hablando de una estrella, de un top mundial. Y lo que te digo, para mí lo que más me genera tranquilidad es tener a Xabi Alonso. Con Ancelotti tendría un poco más de dudas. No jugaría. Con Ancelotti no habría tenido tal vez ningún minuto hasta ahora con el Real Madrid. Sí. Con Xabi Alonso estoy más tranquilo de cómo lo puede llevar. Ok, perfecto. Y una pregunta más antes de la pregunta final. Eh, Se ha hablado mucho, y incluso también he supido acerca de esto del, entre comillas, debate entre Rodrigo y Vinicius por la banda izquierda. Para mí no hay duda, para mí no hay tema, pero ¿qué opinas vos al respecto? Es una pregunta caliente Sí. esa, es una pregunta a generar polémica. Eh, yo creo que por tema de actitudes, principalmente, la banda es de Vinicius. Eh, Esos últimos partidos principalmente ese partido contra el Barça, donde Rodrigo decide borrarse, ese último clásico de la temporada, que termina entrando Víctor Muñoz antes que Rodrigo. Y que después, obviamente, por declaraciones de Ancelotti, por la prensa cercana al equipo, pues se sabe que fue decisión de Rodrigo, o sea que Rodrigo no quiso entrar. Se borró totalmente de la temporada, salió peleando de un entrenamiento. Entonces, por tema de actitudes, el dueño de esa banda tiene que ser Vinicius. Ahora, si Xavi logra recuperar, si Xavi logra recuperar a Rodrigo, principalmente de lo mental, que me parece lo más difícil, que Rodrigo está en otro sitio. No sé en dónde, pero no está, en Valdebebas no está. Pero, Gran debate si debe ser Vinicius o Rodrigo. pero ¿en qué contexto, si se llega a recuperar, en qué contexto usarías a Rodrigo? Porque si lo colocas de nuevo por derecha, él ya dijo claramente que no está contento jugando por derecha. Si se coloca por derecha también te quita espacio para Guller o para Mastantuono, para Brahim, que son jugadores que probablemente le puedan aportar más al equipo en este momento. No, él lo dejó claro. The Athletic creo que fue el primero que salió con la noticia de que Rodrigo le pidió a Xabi Sí. Alonso que tenía que jugar por la izquierda. Eh, Rodrigo es un muy buen futbolista. Vinicius me parece excelente en las galopadas con Mbappé contra las defensas altas de las que hablábamos, que ya quiero ver en clásico, porque quiero ver a Mbappé y a Vinicius corriendo tras bueno, a Cubarsí y Araujo, mejor dicho, corriendo tras Vinicius y Mbappé. Estoy ansioso por verlo. Pero hay la mayoría de los equipos a los que se va a enfrentar el Real Madrid se le van a meter atrás, como lo vimos contra el Oviedo, contra los Osasuna y contra el Mallorca. Y ahí me parece que Rodrigo tiene un punto más que Vinicius. Esas defensas tan cerradas, tan atrasadas, mejor dicho, para mí prefieren o requieren un futbolista más del tipo de Rodrigo que de Vinicius. Ok. Yo en eso tenía, o sea, yo tenía la misma opinión y en el video que hice opiné prácticamente lo mismo, pero después de ver el partido contra el Mallorca, que fue un equipo también que se fue a metió y todavía se puso al frente el Mallorca y se plantó atrás. Siento que, bueno, Vinicius pues marca el gol, pero igual, o sea, era un contexto muy parecido al de Oviedo, y aún así Vinicius fue mucho más diferencial de lo que lo fue Rodrigo en su respectivo partido. Yo siento que incluso en ese contexto depende mucho de cómo el equipo funcione, de lo que te ofrezcan las otras piezas como Guller, como bueno, Valverde en el medio campo, los laterales, Carreras, Trent o Carvajal. Entonces siento que depende esos partidos de cómo explotar a Vinicius en un contexto como ese. Y yo siento que si se llega a explotar, o sea, Mbappé o Vinicius en uno de esos, pues es totalmente eh, favorable, ¿no? Pero sí, yo pienso que incluso Vinicius contra rivales así puede llegar a ser más productivo que Rodrigo también. Es que es un crack, es que es un crack. O sea, cualquiera de los dos que pongas es un crack. Y lo que te digo, la posición ahorita mismo la tiene ganada Vinicius. Más allá de las horas tan bajitas que está viviendo a nivel futbolístico, que parece que está Un remontando. poquito. Ojalá. Sí. Eh, sí, o sea, el puesto es de Vinicius, el puesto es de Vinicius. Ojalá que Xabi Alonso pueda recuperar a Rodrigo, que también es un gran futbolista, y que se pueda sembrar un poco más ese debate sobre de quién debe ser esa banda izquierda. Para el Madrid creo que sería buenísimo.
Para Rodrigo no me parece tan bueno, porque pues está a la sombra de otro gigante también, brasileño. Por eso pues quiso tanto su salida este verano. Sí, perfecto. Y la última pregunta. Yo sé que es un poco temprano todavía para hablar de eso, pero según las muestras que tenemos, ¿quién llegará más lejos en Champions y quién es más probable que gane la liga a esta altura de la temporada? Yo sé que es difícil. Pero quiero escuchar, Yo sé que es difícil. pero quiero escuchar tu opinión también Ok, primero, antes de mojarme yo. en Champions. Uf. En Champions siento que depende bastante del calendario. Yo creo que en cuanto a comparación, Barcelona, Real Madrid, los equipos que se van a enfrentar, pienso que el Madrid tiene un poquito de mayor dificultad en cuanto a los rivales. No, un poquito no, bastante. Bueno, bastante. Quería hacer un poco más, ganarme a los fans del Barça ahí, pues. Sí. Sí, un calendario más complicado, entonces siento... Y también las visitas que tiene el Madrid son un poco más complicadas porque le toca ese viaje contra el equipo de Kazajistán, son 10 horas ida y 10 horas de vuelta en avión, y justo lo ponen creo que en la segunda o tercera jornada, entonces yo pensé que iba a ser de los últimos partidos y yo estaba en mi cabeza, ok, no pasa nada, que manden a todos los del Castilla y los titulares que queden descansando, ¿no? Pero no, va a tocar ir con el equipo titular y probablemente tratar de ganar un clima bajo cero, probablemente. No, y ya mucho más cerca de China que del resto de Sí, Europa. Eso sí. es Entonces, yo lo siento que, brutal. ok, en la liguilla, o sea, entre los primeros 8, siento que va a quedar arriba el Barcelona. Pero sí, el Madrid siento que va a quedar dentro de los primeros 5 o 6 y el Barcelona, pues, igual que el año pasado, un top 3 top 4. Ya después siento que el Madrid en Champions, bueno, todos sabemos eso, ¿verdad? Cómo se conecta. Eh, y ya con un entrenador más capaz, tal vez que Ancelotti en la última temporada, con un mejor ambiente del equipo, siento que el Madrid tiene... O sea, siento que este Madrid con estos jugadores está más probado contra equipos grandes que el Barcelona probado contra equipos grandes. Por el año pasado llegaron a semifinales, pero enfrentándose al Benfica, al Dortmund. Ahí no te estás ganando a los fans del Barça. Pero lo dejo que hagan comentarios. Y mientras el Madrid enfrentó al Atlético, al City y después al Arsenal, o sea, el Madrid siempre está más rozado con los equipos complicados, al final de cuentas. Y en Liga, es que en Liga, después de todas estas cosas que están, estas polémicas, está complicado. Pero sí pienso que el Madrid la puede ganar. Siento que el Madrid la puede ganar. Va a estar peleada, porque evidentemente el Barcelona no deja de ser un equipazo que a pesar de que ahorita o sea, siento que también se exagera porque solo es un empate. O sea, no es como que llevan 2 derrotas en estos 3 partidos y tal. Están ahí todavía, tienen 7 puntos. Pero siento que el Barcelona, a pesar de eso, o sea, jugaron mal contra el Rayo, pero junto con eso crearon muchas ocasiones claras. Que en un mejor día probablemente Rafinha hubiera clavado una de esas, Ferran hubiera metido una de esas que tuvo y hubiera sido totalmente otra historia. Entonces siento que el Barcelona es un equipo eh, muy punzante al ataque y pues muchos partidos los va a sacar así, aunque sea jugando mal. Y sí, entonces yo creo que al final va a ser una liga muy competida y cualquiera de los dos al final pienso que la puede ganar. Bueno, para hablar de liga, por mi parte, estoy de acuerdo con vos. O sea, esos partidos son al final de cuentas los que sacan los campeones. Poder ganar partidos donde no sos mejor, donde te ves superado constantemente por el rival y aún así lo ganas o lo sacas adelante, eso es lo que marca a los campeones de los equipos que pues quedan en las posiciones inferiores. Aún así yo creo que esta liga, este pronóstico lo di antes de estos 3 partidos, está en nuestro canal, bueno, en mi canal de YouTube. Yo di como campeón al Real Madrid, porque creo que a Xabi Alonso se le dan mejor estos campeonatos locales, y lo vi con el Bayer Leverkusen hace 2 temporadas. 2 temporadas. Creo que se le da mejor estos campeonatos largos, donde lo que se juega es la carrera larga. Entonces, mi campeón es el Real Madrid de Liga. De Champions sí ya es mucho más... no sé, es que de Champions sí es pegarse un triple, pero es un tiro al aire completamente. Me gusta el calendario del Madrid porque en estos 8 primeros partidos, ¿no? En la fase de Liga, porque
prefiero a estos rivales ahora, que si pierdes contra el City, pues no es tan grave, que en octavos te enfrentes a un PSG, al primer equipo duro al que te enfrentes, y ahí sí ya perder ese partido ya sea mucho más complicado. O sea, me gusta porque Xabi Alonso va a tener los rivales fuertes ya para medirse y para saber para qué está el equipo y saber qué hay que corregir y saber cómo enfrentar equipos que tienen muchísimos más años de trabajo. Ahora, ¿quién llega más lejos? Mi campeón de Champions es el Liverpool. Pero ¿quién llega más lejos? Es una muy buena pregunta. Honestamente, veo al Real Madrid llegando más lejos en Champions. Te tiras el triple a decir en qué instancia. Yo digo semis. Es que semis sería buenísimo Sí. para Xabi Alonso. Con cuartos me parece que la labor está hecha. O sea, con el Madrid llegando a cuartos, creo que todos decimos como está bien. O sea, es nuevo. Sí, te lo compro, pero depende. Si el Barça llega a semis y el Madrid se queda en cuartos como el año pasado, no me gustaría. No, si el Barça queda campeón y no, No, te digo, claro que si todo. llegan a semis los del Barça, así como el año pasado también. Porque el año pasado yo me sentía que el Madrid pudo, o sea, si pasaba del Arsenal podía quedar campeón. O quién sabe. Es que estaba el PSG. Estaba el PSG. Es que era el PSG. Sí, PSG con Dembélé contra Asensio y ahí quedamos. Era un Madrid distinto, hay que decirlo. Bueno, sí, claramente estas temporadas de estos dos equipos se miden mucho por la temporada que hace el rival, ¿no? No tanto la temporada, sino las sensaciones que te quedan. Sí. Una final Madrid-Barça, puede que el Madrid haya ganado todos los títulos anteriores, pero si el Barça te gana la final de Champions, estás muerto. O sea, no vale absolutamente nada de lo que hayas hecho, incluso antes en toda tu historia, te gana una final de Champions. Pero netamente hablando del Madrid, yo creo que unos cuartos para Xabi Alonso y para el equipo son normales. Está bien. Ya semifinales me parece que ya es algo de valorar y algo que vitorear. Ahora, el Madrid te puede quedar campeón de Champions cualquier día de la semana. Sí. O sea, eso no lo pongas en duda nunca. Entonces, ¿vos firmarías campeón de liga, cuartos de final en Champions? No lo firmo. No lo firmo. No lo firmo. Digo que para medir la temporada de Xavi estaría bien. Okay. Te firmo unas semis de Champions. Las semis de Champions se las firmo. Sí. Eso sí, campeón de liga, obviamente. No, la verdad yo me iría un poquito más abajo porque sí, es un equipo que todavía le hace falta cierta construcción, tal vez un poco de medio campo y sí, un poco de retoques, aunque me está encantando, por ejemplo, Tchouaméni, me está encantando Huijsen, Arnold, siento que le hace falta todavía ahí como el arrancón, pero solamente con liga y sí, con liga yo firmaría un año tranquilo del Real Madrid, ganando liga y haciendo un buen papel en Champions, cuartos y sí, semi ya sería graduar la temporada de Xabi Alonso. Estamos de acuerdo, estamos completamente de acuerdo. Y a ver si la bendita Copa del Rey esa que es más esquiva que la Champions. Sí, es más complicada. Bueno, perfecto, Thiago, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Ha sido un gusto, espero que no sea la última vez. Y abrir las puertas cuando también me quieras invitar a tu canal, pues podamos seguir haciéndolo. Nada, muchísimas gracias a vos, Ángel, por la invitación y a todos tus seguidores. Espero que les haya gustado este debate y que nos comenten, que nos dejen en los comentarios de qué más les gustaría que habláramos. Tal vez hablamos muy poquito del Barça, mucho del Real Madrid. Nada, un abrazo y espero que nos veamos muy pronto. Perfecto. Y suscríbanse al canal, no olviden, como dijo Thiago, dejen sus comentarios, sus opiniones y pues vamos a seguir intentando hacer este tipo de colaboraciones. Nos vemos. Un abrazo.